Ahí está. Vamos a comenzar. Perfecto. Adelante, Francisco. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera charla del Club CIO, donde, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a nuestros principales partners que hacen posible que estas instancias interesantes se den para ustedes, como GTD y 23 People. También agradecer a nuestro media partner, la revista Trentic, y a nuestro partner de recursos humanos, IT Hunter. Ya hemos recorrido dos sesiones del Club CIO, esta es la tercera, donde en la primera nos habló un académico muy interesante, donde hizo una relación entre el grado de correlación que existe entre las empresas que realizan inversiones de TI y los resultados que van teniendo en el tiempo. Una reflexión bastante interesante y después, en abril, la verdad que Rodrigo Echeverría hizo una clase magistral de cómo básicamente AgroSuper está manejando su Digital Factory. Ahí se produjo mucha interacción, mucho compartir conocimiento, etcétera. Y ahora tenemos a un gran senador, al cibersenador como algunos lo conocen, pero él está haciendo una contribución para el país tremendamente importante en todos estos temas que tienen que ver con las tecnologías de la información y también, como algunos lo habrán visto, en la constitución de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Y lo vamos a escuchar hoy hablando sobre lo que está pasando en el ámbito de la ciberseguridad en el Senado. Apalancado con esto, creo que la fecha es el 19 de junio, la vamos a corregir, pero la vamos a anunciar. Nos va a hablar la country manager de Dentons. Dentons es una empresa eh, anglosajona, si no me equivoco, experta en varios temas y Carolina nos va a venir a hablar sobre la protección de datos, un tema muy relevante que también se va tejiendo en términos legales. Eh, y así vamos nutriendo nuestra agenda hasta llegar a la ceremonia de premiación del Club CIO, donde también vamos a hacer innovación respecto de la ceremonia del Club CIO del año anterior. Respecto a nuestros estudios, bueno, nosotros ya publicamos el benchmark de evaluación de proveedores, tanto el Estudio Nacional de Tecnología de Información como el Estudio Nacional de Ciberseguridad, y realizamos un webinar y agradecemos a las personas ahí que participaron, donde les mostramos los principales hallazgos del benchmark de evaluación de proveedores. Y ya estamos en proceso de encuestar, de pesquisar, de investigar el benchmark de innovación y gestión tanto para el Estudio Nacional de TI como el de Ciberseguridad, y cuyo deadline es el 14 de junio. Hay algunas cosas interesantes ahí en estos estudios donde vamos a pesquisar más cosas de estrategia, de cosas muy importantes como la inteligencia artificial, etcétera, en el ámbito de la ciberseguridad, las prioridades de inversión, temas de cultura, que son muy relevantes en este espacio, porque todos sabemos que el eslabón más débil de la cadena en la ciberseguridad es la educación del usuario. Y antes de dar pie a lo que va a hablar el senador, yo quiero hacer una especie de relación entre lo que vamos a tener que ir desarrollando las empresas producto de la nueva aparición en el diario oficial de la Ley Marco de Ciberseguridad. Esto que ustedes ven acá es la perspectiva global de ITIL 4 y que tiene una práctica específica de ciberseguridad. A mí me gusta mucho este modelo porque fíjense ustedes, hoy día en el ámbito legal surge, ¿no es cierto?, una serie de obligaciones, como por ejemplo en el artículo 9 la obligación del deber de reportar, que eso implica varias cosas. Eso tiene un impacto en la dimensión de la organización y las personas. A partir de esta ley, ¿cómo interpreto esta ley y cuáles son las capacidades en mi organización en torno a personas y también en torno a cómo me estructuro organizacionalmente para poder responder a esta ley? Por otra parte, ¿qué información, qué tecnologías voy a tener que manejar también para poder, de alguna forma, acoplarme bien a esta ley? ¿Cuáles son los procesos y flujos de valor clave, etcétera, ¿no? Entonces, todo el marco ITIL 4 es un muy buen lente para que uno, cuando hable de algo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito legal, ¿sí?
que es un factor externo. La forma, yo te diría, metodológicamente más sabia de poder abordar esto es por lo menos hacerse las preguntas en relación a estas cuatro dimensiones de la gestión de las tecnologías de la información: la organización de las personas, la información y la tecnología, los flujos de valor y los procesos, y los socios y proveedores. Para aquellos que quieran investigar más acerca de esta práctica y otras relacionadas, ahí les dejé, bueno, en mi calidad de embajador en Chile para esta disciplina ITIL, les dejo este vínculo para que ustedes creen una cuenta de usuario y empiecen a investigar más de esta guía. Y fíjense ustedes, aquí esta guía les define un par de procesos que son claves. Y de hecho está muy relacionado con el artículo 9, porque tú tienes que, cada vez que ocurre un incidente, dependiendo evidentemente si son empresas de servicios esenciales o que están relacionados con la infraestructura crítica, vamos a tener que responder frente a estos incidentes. EITIL 4 entrega procesos claves para que esta práctica se pueda realizar de buena manera. ¿Cómo me preparo? La preparación está estrictamente relacionada con mi postura de ciberseguridad, mi política, mi gestión sobre los activos principales de la organización, los contratos que tengo y cómo voy a responder finalmente frente a ese input. Es la preparación a los planes de incidentes. Luego tendré que estar muy desarrollado para detectar y escalar los incidentes sobre la base de un modelo de respuesta, un modelo de triage, para luego hacer la contención de un incidente y la recuperación de los servicios con la reflexión final de lo que ocurre post-incidente. Y cómo esto impacta a la dimensión de la organización y las personas, si quiero ser maduro en la ejecución de este tipo de proceso. Bueno, ITIL la define muy bien y te estructura en base a perfiles de competencia en relación a cada una de las etapas del proceso, quiénes participan y cuál es el perfil de competencia ordenado. No es trivial que la L en la preparación, ya por el tipo de roles que participan, se requiere mucho liderazgo, porque las habilidades que están más vinculadas en esa etapa del proceso son básicamente información más de carácter estratégico, el conocimiento global de la organización por un lado y el desarrollo de políticas. Cuando bajamos a una parte del proceso que evidentemente ya no requiere tanto liderazgo, por eso es que está la L primero, ¿ya? Este perfil de competencia. En la detección y notificación ya no se requiere liderazgo, sino que se requiere en una primera etapa más énfasis en lo que es la coordinación y la comunicación, y luego la administración y el aspecto técnico. Y por otra parte, otro proceso que es clave es el proceso de auditoría. El anterior me sirve para responder cuando me atacan. Pero por otro lado, acá es un enfoque más proactivo, porque lo que estoy intentando hacer a partir de los cambios que hay en el negocio, en la tecnología o también en el entorno de amenaza, eso me va a definir si hay ciertos controles que pudieran estar faltando, y por lo tanto debería evaluar esos controles, la efectividad de esos controles, y luego generar mi reporte de auditoría para ver cómo la organización sigue evolucionando. Ahora bien, este proceso también tiene su correlato en una matriz RESI, ¿ya? Que es esta que están viendo acá, y procesos, personas, tecnología, perdón. Y aquí ustedes ven cómo también el perfil de competencias cambia su énfasis en la primera actividad del proceso de auditoría, porque es eminentemente más técnico. Así que yo los invito a que ustedes conozcan más las 34 prácticas que tiene el nuevo marco ITIL 4, porque les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho, sobre todo, a una reflexión dimensionalmente mucho mejor abordada. Y ahora los dejo con el senador Kenneth Pugh, el senador de la República de Chile, un gran amigo nuestro. ¿Se acuerdan que nosotros, no me acuerdo, senador, pero por el año 2020 usted hizo la primera charla en el Club CIO, Mm. cuando estaba diseñando la ley de infraestructura crítica y necesitaba de alguna manera retroalimentación? Y luego en el senador nos encontramos
en la hoja de ruta de ciberseguridad que lideró el Centro de Innovación de la universidad y donde nosotros estamos siendo parte muy activa en entrenar a estos servicios esenciales, empresas del Estado, en lo que es ciberseguridad básica y avanzada. Bueno, el senador tiene una amplia trayectoria. Él es ingeniero naval electrónico, magíster en ciencias navales y marítimas, tiene mucha experiencia en el tema de las tecnologías de la información y está haciendo una contribución distintiva en este aspecto. Así que, senador, muchas gracias por darte este espacio para compartir esto con los CIO, miembros del Club CIO de C2C, porque sabemos que usted es una persona muy ocupada. Muchas gracias, Francisco. Espero que todos puedan seguir la presentación y escucharme bien. Cualquier cosa, levanten la mano, griten, hagan lo que sea. Siempre las conferencias remotas dan la posibilidad de interactuar bastante más dinámico. A Carlos también, a Carlos Rojo por haber organizado, y a ustedes, el Club CIO. Los Chief Information Officers son esenciales para construir la nueva sociedad digital. Hoy las empresas que no se han digitalizado van a desaparecer. Así de claro. Pero para poder desarrollarnos digitalmente lo tenemos que hacer con ciberseguridad. Son los dos pilares, el desarrollo digital con ciberseguridad. El problema de ustedes son los modelos de gobernanza, los CMM, tal como se señala el ITL4. O sea, ¿qué tenemos que tener como herramienta para poder construir un edificio solo? Yo lo que les voy a tratar de explicar ahora y después dejar tiempo para las preguntas, siempre las preguntas son muy valiosas, es qué salió finalmente del horno, qué es lo que tenemos publicado en esta ley que ya tiene números, 21.663. Y menos mal que fue tres números antes que 666, si no nos habrían perseguido con el número de la ley. Está en esta lámina, abajo mi email, tal como se señaló mis colegas, me dicen a mí el cibersenador. Entonces decidí tomar el dominio ahí, el mail cibersenador@gmail.com. Cualquier duda, consulta, lo hacen a través de ese correo o a través de LinkedIn, me van a encontrar sin ningún problema. Bueno, entremos en materia. El día 26 de marzo, esta es la foto del día 26 de marzo, este año, o sea, partiendo, fuimos convocados a las 7:30 de la mañana a La Moneda. 7:30 de la mañana en La Moneda, en Santiago, todo el mundo pensaba que no iba a llegar nadie. Habían bajas expectativas, se habían invitado 130 personas, se esperaba que llegaran 60, ya al final con 20, todos felices. Bueno, llegaron como 140. La verdad es que se tuvo una convocatoria como nunca antes vista por algo que era muy anhelado. Esta foto, que la tomamos en su momento, es para tratar de desmitificar una de las áreas en que se dice que hay pocas mujeres trabajando en ciberseguridad. La verdad es que trabajan muchas en diferentes ámbitos, no solo ingenieros, abogados, personas expertas en diferentes áreas. Este trabajo refleja muy bien la convocatoria público-privada que tuvimos para sacar adelante la ley de ciberseguridad. Entonces, el 26 fue la ceremonia, como que dice el momento en que se hace el acto, el presidente la firma en La Moneda, pero tuvimos que esperar a que pasara todo el proceso de publicación, del 26 de marzo al 8 de abril, el tiempo que pasa para que se publique en el diario oficial. Ese día, lunes 8 de abril, entonces, nace realmente la ley porque todas las fechas que yo les voy a explicar vienen relacionadas con esta fecha, 8 de abril. Entonces, 8 de abril es el hito, la referencia que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando les pregunten en qué momento van a ir entrando cada una de las etapas. Bueno, miramos todos los días, los meses, a contar del 8 de abril. Me alegró mucho poder compartir en esta foto con grandes personas que nos han acompañado siempre. Hay muchísimos más que faltan. Yo quizás fui un poco egoísta y solo puse esta foto. Pero si ustedes revisan la página web tanto de la presidencia, de los diferentes organismos, van a encontrarse con muchas más fotografías y ver y darse cuenta de la importancia del evento. Esa misma semana de abril, el lunes 8, estábamos invitados, y esto fue una coincidencia, a exponer nuestra experiencia, la experiencia chilena, a una jornada de tecnologías de información y ciberseguridad, las jornadas STIC. Estas las organiza el gobierno de España a través de su CERT, el CCN CERT. Ellos no tienen una agencia nacional de ciberseguridad, pero tienen un organismo en el ámbito del ministerio que lleva este tema. En esta reunión realizada en Panamá, por primera vez se invitaron legisladores.
específicamente senadoras y senadores de los diferentes congresos, Brasil, Colombia, Perú. Llegaron, bueno, Perú son representantes, ellos tienen Cámara Única, y llegaron por primera vez a este encuentro. ¿Cuál fue la novedad? Bueno, nosotros teníamos ya la ley publicada, o sea, llegamos a Panamá a las jornadas STIC de ciberseguridad con una ley que ya tenía número y que la podíamos comentar. Obviamente la ley fue la vedette de los 3 días que duró esta actividad. Tuvimos varios paneles donde se fue comentando, incluso un panel cerrado con senadores y senadoras donde pudimos en clave legislativa, básicamente este es la clave política, poder compartir experiencias y ver los problemas. Nos dimos cuenta que en muchos de los países que no han podido sacar adelante la ley es por falta de confianza, confianza política y falta de conocimiento. Entonces, la recomendación es subir el conocimiento apoyado por la sociedad civil organizada, el mundo académico, las industrias que tienen mucha experiencia y después, bueno, ser generoso. Todos quieren poner su sello y cuando unos tienen un sello y otro el otro sello, las cosas terminan siempre restándose. Con 2 y 3 uno puede, claro, 2 y 3 suma 5, pero 2 y 3 suman -1. Entonces, entre -1 y 5 hay mucha diferencia. Yo siempre les decía, mira, 2 por 3 es 6. O sea, lo que nosotros queremos es 6 y no quedarnos con todas esas diferencias. Fue muy interesante, se armó una bancada ciber con ellos. Brasil está impulsando acá de crear una comisión especialmente encargada para avanzar en temas de ciberseguridad. Colombia se va a poner de acuerdo para de los proyectos que quieren salir con uno adelante, lo mismo México y Perú. Perú está viendo cómo enfrentarlo. Ellos, bueno, están un poquito más atrás, pero con mucho interés. ¿Qué dice la ley? Y aquí ya vamos a entrar a tratar de entender cada uno de los elementos. Lo primero, y esto siempre uno pregunta, ¿y para qué quieren una ley? Porque necesitábamos de una institucionalidad. Y una institucionalidad es una persona con competencias y facultades, porque lo que teníamos hasta antes eran voceros, el famoso zar de la ciberseguridad, que no era capaz de nada, si ni siquiera tenía un contrato, no tenía ninguna responsabilidad, no tenía nada. Una institucionalidad entonces era lo que se buscaba y una institucionalidad que además tenga un estatuto propio. De ahí vamos a hablar después del estatuto porque es muy interesante cómo va a funcionar esta Agencia Nacional de Ciberseguridad y a quiénes se van a contratar y de qué forma se los va a contratar. Entonces, lo primero, la institucionalidad, y eso es crear una agencia y un CECIR nacional. Vamos después a ver. Después, los principios. ¿En qué nos basamos? ¿En qué creemos? Esto es bien interesante porque uno dice, ya, ok, tengo la institucionalidad, pero después mis principios, qué cosas yo creo que son relevantes tener a la vista. Y finalmente, la normativa. Y ahí yo creo que muchos de ustedes van a estar muy interesados para saber si todos los esfuerzos que han hecho han valido la pena o no. Bueno, vamos también a ir resolviendo todas esas dudas de a poco. Y todo esto para poder estructurar, darle forma, regular y coordinar. Yo creo que si hay algo que es muy importante de la ley es la coordinación. ¿Por qué? Porque las acciones de ciberseguridad tienen que estar coordinadas entre los organismos de Estado y los particulares. ¿Y quiénes? Los que quedan sujetos a la ley. ¿Y quiénes van a quedar sujetos a la ley? Otra pregunta que vamos a resolver. Todo esto entonces permite establecer todos los requerimientos mínimos para prevención, siempre prevenir, y para esto hay que anticiparse. Contención es resistir, porque nos están golpeando, igual que un ring que estamos. Resolución, las decisiones y la respuesta, la forma en que se va a actuar a estos incidentes de ciberseguridad. Quizás aquí es oportuno decir que no todo es un incidente de ciberseguridad. Hoy quizás las cifras que nos presentan los proveedores de equipo son demasiado exageradas porque todo lo consideran un incidente de seguridad. Para aquellos que más o menos dominen ciertos temas, lo primero que uno hace para verificar si los equipos tienen alguna puerta es hacer un escaneo de puertas. El escaneo de puertas es como, no sé, pasar caminando frente a las casas y ver si las puertas están abiertas. O sea, yo miré. Claro, uno diría sospechoso, pero bueno, si vamos a considerar todas las personas que pasen y miran la puerta de mi casa, cuando tengo millones de personas pasando frente a la puerta, probablemente me desconcentro. Entonces, un escaneo no va a ser considerado un incidente de ciberseguridad. Y ya eso empieza a bajar de millones a miles y después a centenas. Entonces, tenemos que entrar a ver qué realmente es un incidente de ciberseguridad. Bueno, aquí se establecen todas las atribuciones que tiene cada uno de los organismos, todas las obligaciones que están los sujetos del Estado, todos los organismos del Estado, y así, y también los que define el artículo 4.
El artículo 4 va a definir dos condiciones, de ahí lo vamos a tratar de graficar, para que todos sepan más o menos quiénes van a calificar y en qué condición van a calificar. Y se describen también todos los mecanismos de control y supervisión con responsabilidad y también las infracciones. O sea, los que no cumplen reglas claras van a haber reglas muy claras y el que no cumple va a tener sanciones. ¿Por qué? Porque esa infracción, al igual como uno ha generado hábitos en la conducción, por ejemplo, por poner el ejemplo de las leyes del tránsito, cuando partieron los primeros vehículos no habían signos pares ni semáforos. Bueno, pusieron signos pares y semáforos y la gente tuvo que respetarlo. Después, porque la gente tenía accidentes y sufría las consecuencias, había riesgo fatal, sale el cinturón de seguridad. Bueno, tuvimos que partir con infracciones a los que no usaban cinturón de seguridad. Hoy todo el mundo usa cinturón de seguridad. Entonces no es necesario después ya de un cierto tiempo estar con el tema de las infracciones. Y una vez que se supera eso y las personas ya lo usan de forma responsable, no vamos a tener ningún problema. Bueno, ese es el objeto. Artículo 1. Imagínense, son 55 artículos, vamos en el 1. Los principios. Los principios son 8. Tomé esta infografía que me gustó mucho, yo cito a la autora, ella se llama Marcela Payero, es argentina. Ella desde Argentina tomó nuestra ley, la encontró muy buena y sola armó esta infografía. Yo me contacté, le pedí el permiso para usarla, la cito, ahí está su Twitter, porque la encontré muy buena. O sea, aquí iba a estar yo haciendo algo si ya ella lo había hecho. Y no solo eso, fíjense al lado derecho que puso unas estrellitas amarillas que van de tamaño intermedio a tamaño más grande. ¿Y por qué? Porque yo creo que coincidimos los dos. Todo parte, y por eso es tan importante, si somos capaces de diseñar desde el diseño y por defecto, y esto es bien importante, o sea, by design and by default, todo lo que es la seguridad y la privacidad. Si uno es capaz de manejar desde el diseño, muchos de los problemas después no se van a presentar, porque tenemos que hacernos cargo de situaciones que obviamente son vulnerabilidades que se explotan, ciertas cosas que estaban malas y en gran medida, si somos capaces de corregir eso, va a ayudar. Pero partamos con el primero, el control de daño. Esto igual que los incendios, cuando parte un incendio hay que tratar de apagarlo inmediatamente porque si no después se hace incontrolable. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que tenemos que hacer para minimizar y contener? Esto es bien importante porque se ha tomado el modelo de gestión de riesgos de ciberseguridad muy similar a modelos de prevención de riesgos físicos. Y lo primero, si uno lo simila un ciberataque con un incendio, esto parte con algo pequeño que si es capaz de pararse en un instante, bueno, se va a evitar comprometer a otro. Lo segundo, cooperación con la autoridad. Siempre la institucionalidad que hemos creado está diseñada para poder actuar de forma responsable con la información, pero también de forma bien clara. Si estamos nosotros teniendo un incendio y no avisamos, probablemente va a ocurrir lo que ocurrió en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que se quemaron los barrios completos. O sea, del primer instante, todo el esfuerzo, todo lo que sea necesario cortar fuego para evitar que esto vaya a afectar a otros después. Entonces, la cooperación con la autoridad está pensado en eso. Necesitamos coordinarnos para resolver los incidentes y ahí, al primero con que hay que cooperar es con la nueva institucionalidad. La coordinación. Este es un principio que tiene el Estado, que a mí me gusta más el de interoperabilidad, pero bueno, coordinación, básicamente para que todos estén viendo lo mismo y en la misma página, es fundamental. Después, la ciberseguridad como una condición del ciberespacio. Tal como tenemos al Estado preocupado en los barrios, preocupado en las industrias, en todo lo que es físico, tenemos que también darle y otorgarle a las personas primero esa protección necesaria y también contribuir y cooperar en aquellos sistemas que son vitales. Entonces, esa es una esencia que tenemos que tener porque de a poco vamos a ir avanzando más. Hoy quizás las campañas uno las ve más en el mundo físico, despliegue de policía. Bueno, pero ¿cuál es el ciberpatrullaje? Lo mismo que vamos a ir viendo en el mundo físico, lo tenemos que ir viendo en el mundo virtual. La respuesta responsable, y este generó bastante polémica en un minuto porque dice, y lo dice textualmente, todos los sujetos de esta ley, el Estado, los organismos del Estado y los privados, no pueden hacer como respuesta a un ciberataque. ¿Y por qué? Porque no queremos generar y agrandar un conflicto con cualquiera que crea que la respuesta a un ciberataque de un grupo es yo lo ataco a ellos. Es una decisión del Estado.
Es el Estado el que tiene la capacidad de la legítima defensa y el Estado decidirá si hace un ataque físico, kinético, porque es un país vecino que me está destruyendo mi sistema. Yo, bueno, voy y le destruyo sus servidores y todo su equipo. No tengo que estar haciendo ciberataques. Entonces, la respuesta del Estado ante una agresión o amenaza la hace el Estado, no la hace cada persona. Entonces, no es que el principio 5 del artículo diga que nos negamos a usar el ciberespacio como un medio de defensa, lo podemos usar, pero eso obviamente no lo tiene que resolver cada persona que está a cargo de un sistema que tendría posibilidad de generar ataques. Entonces, la respuesta responsable es aquella parte de la respuesta que es propia de la organización y no otras cosas que se les puedan ocurrir. Seguridad informática, muy importante porque toda persona tiene este derecho. Esto bueno, es algo que tenemos que tenerlo para que todas las personas puedan usar técnicas de seguridad informática, incluso criptografía. Tendrán que existir las formas y los métodos para que cuando la ley requiera conocer de evidencia o prueba, se puedan disponer de esa información. Y este es un problema que tiene todo el mundo, hasta dónde se puede llegar y qué se necesita como evidencia en algunos casos para perseguir delitos. Racionalidad, esto es lo mismo que estamos hablando no solo del empleo de uso de la fuerza, sino que el empleo de criterios razonables para poder resolver. Es muy difícil en ambientes tecnológicos cambiantes, donde la tecnología va cambiando, definir por ley a la tecnología. Imposible. Tenemos que tener un principio y actuar de forma racional. No necesitamos ser ortodoxos y extremistas. Tanto en la seguridad física como en la ciberseguridad, uno puede ir de nada a la paranoia. Entonces, bueno, hay que ubicar un punto intermedio. No podemos tener nada, pero tampoco podemos llegar al extremo de generar todo con una irracionalidad tremenda. Entonces, la racionalidad es el principio para mí más importante junto con todo lo que es el diseño basado en la seguridad y en la privacidad por diseño y por defecto. Porque si logramos al final que nuestros sistemas vengan así, vamos a tener cada vez menos problemas. Bueno, esto es lo que señalábamos respecto a los principios, lo pueden ver después en la ley. Cualquier duda, feliz de poder ayudar. Vamos a entrar entonces a definir quiénes quedan afectos a la ley. Nosotros durante la tramitación de este proyecto teníamos a la vista la Directiva Europea NIS. Esta fue publicada en 2016, definía los sectores en los cuales se iba a aplicar esta ley en ese entonces, el 2016. Las directivas europeas, a diferencia de los reglamentos europeos, los reglamentos europeos son ley europea. Todos tienen que cumplirlo igual, no cambian nada. Las directivas, cada país, son 27 países europeos, decide su bajada. Entonces, una directiva solo da objetivos y después los países deciden cómo van a cumplir los objetivos. Por lo tanto, Chile usó esta directiva NIS para poder sacar como objetivo, pero durante la tramitación, específicamente fue el 28 de diciembre del 2022, publicaron la actualización, la directiva NIS 2. Y bueno, varias cosas cambiaron. Y fue bien interesante porque nosotros pudimos, como estábamos trabajando con modelos comparados, legislación comparada, darnos cuenta que efectivamente era importante cubrir otras áreas. Entonces, la decisión que tomamos fue hacer los cambios, las adecuaciones, en enero del 2023 para incorporar y homologar toda nuestra legislación a la norma directiva europea NIS 2. Y por eso se aumentaron el nivel de sectores, áreas que se consideran servicios esenciales. Y aquí aparece entonces el concepto del prestador de servicio esencial, basado en la norma europea y aterrizado a lo que nosotros creemos. Esta norma es desde el 2023 ya una directiva oficial y el plazo de cumplimiento que tiene en Europa es el 18 de octubre de este año. Bueno, Chile se adelantó a varios países europeos. Nosotros, ustedes vieron, 8 de abril publicamos la ley. O sea, tenemos la ley nuestra homologada NIS 2 bastante antes que algunos países que todavía tienen que cumplir el 18 de octubre. Les recuerdo, nosotros tenemos ya aprobado en el Parlamento Europeo un acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, va a venir ahora a ratificación a nuestro Congreso, y de ahí vamos a entrar a ser un socio especial, muy cercano en política pública a la Unión Europea, y eso nos va a permitir aumentar mercado. Yo sé que hay personas de salmoneras acá. Bueno, interesante ver qué mercados se abren. Puedo mencionarle
el de los pollos, crece en 3 veces el volumen de la cantidad de pollo a exportar, que antes eso eran mercados muy cerrados. Bueno, no se han abierto mercados. Entonces, todo esto trae, uno dice, ¿por qué normativa europea? Bueno, porque trae beneficios adicionales económicos, va a integrar muchas pymes, hay capítulos especiales destinados a la pyme y también a las pymes que dirigen mujeres, que se ha demostrado, de acuerdo a la data, que la capacidad de retorno dentro del país es mucho más grande. Hay cifras, datos bien interesantes. Pues aquí está entonces el origen. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y especialmente quienes trabajamos en política pública, si uno sigue el modelo europeo, yo soy miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta, Congreso Chileno, Parlamento Europeo, eso es permanente de acuerdo al tratado. ¿Cómo lo hacen ellos para actualizar? Ellos fijaron plazos de 18 meses y crearon en el artículo 16 de la norma NIS 2 esta entidad que se llama Cyclone, European Cyber Crisis Liaison Organization Network. Ellos van a estar haciendo toda esta colaboración dentro de los países europeos, pero también revisando la norma cada 18 meses. Entonces, nuestro desafío es también mantener visibilidad e ir viendo qué cosas van avanzando para que la norma se vaya actualizando. Bueno, este es el ciberespacio, ahí ustedes lo pueden ver. Tenemos los prestadores de servicios esenciales. Es una nebulosa, porque ¿hasta dónde llega? Nos preguntaron una fábrica que hacía jugos envasados. Yo voy a hacer, bueno, todavía el jugo no es un servicio esencial, no, no está catalogado, pero el agua sí. O sea, el agua es uno de los servicios más esenciales porque todos los días tenemos que consumir al menos 2 litros de agua. La Naciones Unidas garantiza 100 litros por persona. Aquellos que están desconectados, familias de 4, le entregan 12 metros cúbicos al mes. O sea, el agua es algo que uno entiende que tiene que estar sometido y por eso todas las sanitarias, si hay alguno de sanitarias aquí, van a estar comprendidos. Lo mismo todas las energías eléctricas. Pero ¿hasta dónde? Bueno, ahí vamos a ir viendo dónde está la parte esencial. Medios de transporte, están todos descritos en la ley. Lo importante es entender que estos son sujetos de la ley o sea, que es lo mínimo que tiene que tener una organización. Pero los que van a ser más exigidos son los operadores de importancia vital. Y aquí entramos quizás a la distinción que es la que hay que tener muy claro. ¿Quiénes son operadores de importancia vital? Tal como lo señala la ley, todos aquellos que al proveer su servicio dependan de redes y sistemas informáticos. Como yo les decía al principio, hoy están todos digitalizados, entonces el que no se digitalizado, el que no logró digitalizarse a tiempo ya está perdiendo espacio, el que no lo hace va a desaparecer. Por lo tanto, esa dependencia es real. Las TI y las OT, o sea, todas las tecnologías de operación, están hoy conectadas. Y muchos de los que son prestadores de servicios esenciales, en forma bien definida, y esta definición la va a hacer la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad con el listado. Aquí ya no es que sea por sector. Aquí entramos ahora a nombres y apellidos y root de aquellos que van a ser considerados operadores de importancia vital. Y estos pueden venir de dentro de los que son prestadores de servicios esenciales, pero también la misma ley considera a operadores que no sean servicios esenciales. Y esto es bien interesante porque de repente hay dentro de la cadena logística, el talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles queremos saber quién es, porque si se cae ese si se le golpea, bueno, Aquiles pierde toda su fuerza y se cae. Este es yo diría que la parte delicada del análisis de dependencias e interdependencias. Por lo pronto, entonces, ya sabemos los sectores, van a ser prestadores de servicios esenciales, dentro de ellos un grupo más pequeño va a ser catalogado como operadores de importancia vital, y puede que hayan algunos que sean necesarios distinguir. La agencia entonces es la que califica todos estos otros servicios esenciales mediante resolución fondada. Y esto, ténganlo presente, no es que sea arbitrario. Si una empresa o organización estima que esto en realidad ellos no califican, bueno, puede hacer todas las presentaciones que sean necesarias. O sea, este proceso de racionalidad que yo les decía, de tratar de definir dependencia e interdependencia, de ver qué es lo que realmente es crítico y concentrar el esfuerzo en ello, va a permitir ir clasificando, categorizando, pero también con todos los mecanismos para poder escuchar y ver si efectivamente es o no.
Esta mi pyme con la antenita en la que coloqué como el caso particular de los operadores de importancia vital, o instituciones, incluso privadas, cualquiera, que no tengan calidad de prestadores de servicios esencial. O sea, la ley también va a abarcar en forma específica algunos. Y este es un tema de trabajo, ¿no? Obviamente no todos van a aparecer al mismo tiempo, van a haber algunos y de a poco se va a ir construyendo y se va a ir validando. Es bien importante que este proceso sea dinámico. Vamos entonces a los deberes, especialmente los de importancia vital, porque tal como les decía, el desde sí, pero los que realmente tienen que cumplir completo son los operadores de importancia vital. Primero, tienen que tener un sistema de gestión de seguridad de la información continuo, permanente. O sea, no solo hay que implementarlo, siempre se habla del cumplimiento, cumplí y después miento, ¿no? Esto tiene que realmente funcionar y tiene que estar llevando, tal como se señala en el punto B, registro de todas las acciones ejecutadas. Y este es un registro que ojalá tiene que ser transaccional. Nosotros todavía estamos muy dedicados a la gestión documental, mucho Word, Excel, PDF, tenemos y ese es parte de los desafíos al crear una nueva institucionalidad, que ojalá nazca digital con la ley 21.180, transformación digital del Estado, pero que no se quede en la gestión documental, sino que pase a gestión transaccional. Después tiene que elaborar e implementar planes de continuidad operacional y ciberseguridad, los que tienen que certificarse de acuerdo al artículo 28. Les copié el artículo 28, que lo vamos a ver a continuación, porque este es bien importante. Es igual que la revisión técnica de los vehículos. O sea, aquí tenemos que tener entes certificadores que sean capaces de dar cumplimiento a lo que se está disponiendo. Después hay que realizar continuamente, y fíjense lo que dice, operaciones de revisión, o sea, cuando decimos revisión es pentesting, por ejemplo, ejercicios fundamentales, tal como en los colegios hay operaciones DAISY, o quienes están cerca de la costa, todos los ejercicios de evacuación de tsunami, simulacros y análisis, con lo mismo. Todo esto como parte de un proceso continuo. Tenemos que entrar, si ustedes quieren un buen modelo para estar al día, es el modelo Mitre, la corporación Mitre, habla de 4 etapas: anticiparse, o sea, entender al adversario, esto igual que el judo, saber qué llaves puede usar, de ahí resistir, o sea, antes Rambo tratando de entrenarse, después entra al cuadrilátero y empieza a recibir los golpes, resiste. Después recuperarse, si aquí probablemente alguien se cae, tiene que recuperarse y después evolucionar. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Bueno, esto es bastante importante para que toda esa información le llegue al CECIR. Y esta es parte de cuando decíamos la cooperación con la autoridad, saber que esto es dinámico, que está actuando, porque todos los meses aparecen amenazas nuevas, aparecen técnicas nuevas, aparecen situaciones. Todo esto tiene que ser dinámico, no nos podemos quedar detenidos. O sea, esto no es solo yo cumplí y después listo, un ticket, eso es lo peor que podemos tener. Y tal como se señala, adoptar de forma oportuna y expedita las medidas necesarias para reducir riesgo e impacto de la propagación de incidentes de ciberseguridad. Esto es esencial porque los incendios se propagan a la misma velocidad que se propagan los ciberataques. O sea, el viento desplaza rápidamente, en las redes conectadas desplaza rápidamente. Si uno es capaz de desconectarse a tiempo, puede evitar problemas mayores. El punto F es el famoso artículo 28, y aquí yo les voy a compartir esta exposición, o sea, para que ustedes sepan, junto con una copia de la ley, se la voy a mandar a Francisco para que sepa, y traducida con traducción de cortesía en inglés, para los que tienen directorios bilingües puedan tenerla. Las certificaciones de ciberseguridad va a ser la que determine la agencia mediante el reglamento. Lo que hay que hacer es esperar al reglamento, pero en general se pueden homologar, y esto es bien importante, lo dice al final, certificaciones técnicas internacionales o extranjeras sobre ciberseguridad mediante una resolución fundada de su director o directora. Entonces, por un lado, se va a definir qué certificación y quiénes pueden certificar, y por la otra, cuáles se pueden homologar. El sello verde de los vehículos, muy similar a cómo funcionan los vehículos. Después, la letra G, informar a los potenciales afectados. Siempre cuando ocurra un incidente, los primeros a informar son las personas, usando algunas veces los mismos sitios web. El ejemplo más cercano, el Banco Santander, tuvo una filtración de datos. Inmediatamente en las páginas web para entrar al banco, los que tenían cuenta en el Santander, les aparecía: oye, hemos tenido un incidente, está notificado, no le afecta sus claves y se ha avisado a la policía. Eso es lo mínimo que uno tiene que tener y desplegar. Tienen que tener programas de capacitación, formación y educación continua. Entonces aquí lo que decía Francisco, muy importante.
Esto tiene que hacerse permanentemente, permanentemente, a todos. Y además campaña y logramos meter la palabra ciberhigiene. La ciberhigiene tiene que partir a temprana, pero por lo pronto las empresas van a estar obligadas, los operadores de importancia digital, a hacerlo. Y finalmente, y esto le ha gustado mucho a los profesionales, el rol del CISO, el de tener el delegado de ciberseguridad. Esto lo conocemos en las organizaciones como CISO, pero no puede quedar solo en esa persona. Lo que no logramos poner en la ley, yo le estoy comentando lo que está, fue que los directorios, el gobierno corporativo tuviera una persona certificada especializada en ciberseguridad. Porque hoy las decisiones son y los errores de capa 9 no son de capa 8, los usuarios podemos resolverlos, los de capa 9, gobiernos corporativos, liderazgo, gerencia, son los que tienen que producir los cambios. Aquí solamente hemos logrado instalar el delegado de ciberseguridad. En una evolución futura vamos a ir viendo si va a ser necesario también ver el tema de los gobiernos corporativos. Francisco lo mencionó, los reportes, muy importante, estamos tomando normas que están homologadas de alguna manera con otras normas. Viene la nueva ley de protección de datos personales. La norma europea dice 72 horas, pero 72 horas porque ellos tienen mecanismos de colaboración mucho más rápido. Tomemos el caso de España. España, miembro, uno de los 27 miembros de la Unión Europea, toda su infraestructura, los operadores de importancia vital tienen sondas desarrolladas por la industria española que están midiendo y están instantáneamente enviando información sobre ataques. Entonces, ojo que las 72 horas europeas, no es que esperen 72 horas, hay países que decidieron conectar la sonda y eso es instantáneo. Por lo pronto, la decisión fue dar un plazo mínimo para que las personas puedan decir, mire, estoy con un foco de incendio, no sé si lo causé yo, lo causó otro, da lo mismo, es una alerta temprana, 3 horas. O sea, desde el momento en que ustedes experimenten, vean que algo está ocurriendo y son operadores de importancia vital, informen. Da lo mismo si es una falsa alarma, pero es solamente si, mira, hay algo que está ocurriendo, que está afectando esto, no sabemos qué es lo que es. No sé si es el corte de la fibra óptica por un cablazo, es uno de los nuevos delitos, igual que el portonazo, el cablazo, que van y se roban la fibra óptica, o si un camión o un puente se cayó y se cortó, no sé, algo está pasando, o es un ciberataque. Entonces, ese es muy sano. En la alerta temprana, 3 horas sobre la ocurrencia de este incidente de ciberseguridad. Después 72 horas para actualizar. Y aquí lo importante es que antes de las 72 horas se puedan compartir los IOC, los indicadores de compromiso. Y esto para saber más o menos la cepa del virus, de qué forma, qué podemos hacer para ver de dónde viene, qué está ocurriendo. Entonces, la información de las 72 horas es bastante más precisa. Se puede hacer a las 5 horas, a las 10 horas, o a lo que se tenga, pero tratar de cumplir ese plazo 72 horas. Y después, aquí fuimos bien optimistas, pensando que ya a los 15 días podían tenerlo listo. Tenemos varias empresas, una de ellas la que está apoyando esta actividad, que fue un poco más de 15 días. Entonces, eventos complejos demoran más tiempo. Pero a los 15 días, por lo menos, tener una buena consolidación documental que después se cierre cuando corresponda. O sea, o él te cierra a los 15 días o cuando ese es por supuesto, y después al final ya cuando esté cerrado. ¿Qué se va a construir entonces, ya para ir concluyendo? Un sistema que vamos a tener, por un lado, protección de datos personales. El compromiso es ventanilla única, o sea, una sola forma para poder ingresar y se encargue de notificar a todos, pero si no sería una locura estar a cada uno informando. La Agencia Nacional de Ciberseguridad quedó con la sigla ANSI, ANSI, en la ley para que se pronuncie igual como la Agencia Francesa de Ciberseguridad, la ANSI. Este es como también pequeño gesto a Europa y Francia es bastante bien desarrollado. ¿Qué tiene entonces la ANSI? Tiene el CECIR nacional y este es yo diría que el recurso más importante que se crea. La gente que va a estar contratada aquí, ANSI y CECIR, va a tener un híbrido entre código, es decir, una mezcla entre el estatuto administrativo que tienen los funcionarios públicos que les permite mantener todos los temas de secreto y código del trabajo para poder tener formas de contratación más flexibles, poder contratar a personas por sus capacidades, conocimientos, no por sus títulos, y poder pagarles, y esto es bien importante, más que lo que se les paga en la administración pública entrante.
Entonces, este es un acuerdo también con un estatuto especial para poder elegir a los mejores y poder remunerarlos de forma adecuada y también, si no han resultado, cambiarlos. O sea, los dos mundos conviviendo para poder tener a las mejores personas. Van a tener el CECIR nacional coordinación directa con el CECIR de Defensa, que se crea por ley. Ese lo maneja el Ministerio de Defensa y es el espejo, el respaldo. Se cae el nacional, sigue el de Defensa, se llegara a caer el de Defensa, el nacional puede estar en apoyo. Y existen dos organismos que van a estar apoyando al director o directora de la ANSI, eh, y los vamos a entrar a un consejo y un comité, uno del mundo civil y el otro del mundo ministerial. Y notable, de esta misma agencia va a estar la red de conectividad segura del Estado. La S es segura. Y aquí estamos hablando de sistemas con criptografía mejorada y ojalá sistemas transaccionales. Aquí es donde tenemos que ver la salida, y ese es un tema a conversar, probablemente en la ley que estamos sacando del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que va a ser el que va a controlar a la ANSI y que va a ser finalmente el que va a llegar a la empresa privada, para que esa red de conectividad con los privados ahora tiene un nombre que se ha propuesto, es resina, se los adelanto, vamos a ver si les gusta. La resina es la que protege a los árboles de los insectos y todas las cosas raras, pero también la resina es la que hace estructuras muy sólidas, resinas de fibra de carbono y otras. Bueno, resina es la red de seguridad integral nacional, resina, y esa para llegar encriptado, seguro, transaccional a los operadores de importancia vital. Ojalá, y aquí era el desafío, con criptografía postcuántica. En Chile ya tenemos generadores de claves aleatorias, no las pseudo aleatorias que usamos ahora, y eso le daría mucho más robustez al sistema. Entonces, queremos usar desarrollos nacionales, tal como les decía, para poder, desde ese diseño seguro, desde el momento que se diseñe por defecto, para que funcione bien. Vamos entonces a entrar a el comité interministerial. Es el que está a la derecha en la presentación que ustedes vieron. Básicamente son los subsecretarios de todos estos ministerios. 10 ministerios firmaron esta ley. Entonces aquí les explica lo complejo que es. Está el director de la agencia con una secretaría ejecutiva, está el subsecretario de Interior, subsecretario de Defensa, subsecretario de Relaciones Exteriores, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, el subsecretario de Telecomunicaciones, la subsecretaria de Hacienda, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el director de la ANI. Este es el comité interministerial que va a coordinar todo lo que es política pública y el que va a actuar de apoyo para que el director de la ANSI pueda ser la persona que le satisfaga todas las necesidades a presidencia, vale decir, aquel que va a ayudar a generar la política nacional de ciberseguridad. Si es un producto el que uno debiera decir, bueno, ¿qué logra este comité? Mantener actualizada la política nacional de ciberseguridad, evaluar el cumplimiento de la política, las metas, los plazos, ver la asignación de recursos que sea necesaria. Eso es lo que tiene previsto el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que ya queda en la ley definida. Y este es nuevo, porque tenemos la posibilidad, perdón, se me corrió ahí, tenemos la posibilidad en el Consejo incorporar en apoyo a la ANSI la visión de la industria. Son dos asientos y se puso industria comercio. Yo siempre digo, bueno, industria para mí la más importante es la eléctrica. O sea, si el coordinador eléctrico nacional, que está en la ley con nombre y apellido, coordinador eléctrico nacional, no está sentado aquí, tenemos todo un problema. Nosotros es algo que dependemos, los humanos es del agua, pero los sistemas digitales es de la electricidad. Entonces, el tema eléctrico va a ser muy importante. Comercio probablemente sean las telco, dependemos de las telcos, o sea, la visión de ellas. Después el mundo académico, vamos a tener, ojalá esté la católica y veremos, se van a ir rotando, una pública y una privada, bien importante, y la sociedad civil. Con personas que sean reconocidas, que tengan experiencia. Van a estar por 6 años. Los primeros solo 3, porque tienen que irse cambiando de forma alternada, un lado de la mesa, al otro lado de la mesa, cada 3 años. Ellos van a hacer el estudio de la evolución de la amenaza y todas las cosas que sean importantes proponer como medidas para abordarlo. O sea, esta es la parte técnica. La otra es la ministerial de coordinación dentro de los diferentes ministerios, pero este es el verdadero corazón de estratégico de planificación futura, de evaluación, que tiene que ir asesorando y formulando recomendaciones al director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Bueno, las funciones, no voy a entrar a describirlas, son demasiadas, va de la A a la Z, se los adelanto. Y de la A a la Z, porque son todas las letras, se ocupan todas. Asesorar al presidente por la política, protocolos estándares, el CECIR nacional, CECIR de defensa, las calificaciones, es harto. ¿Ah? Cooperar con otros organismos, prestar cuando lo pueda, vamos a ser pocas personas. CECIR nacional y la agencia en total, 66 personas, ¿no? No se piense que son grandes organizaciones, pero sí van a ser bien elegidos y bien remunerados. Están todas las actividades previstas para fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones y también iniciar los procedimientos sancionatorios si es que esto corresponde y finalmente sancionar. Esa es la parte que a nadie le gusta, pero bueno, igual que el cinturón de seguridad. Fomentar la investigación. Y esto es bien importante. Queremos crear en Chile una capacidad de investigación dual. Esto es otra ley con financiamiento permanente desde capacidades estratégicas de la defensa. La innovación dual es toda aquella innovación que sirve en el mundo civil y en el mundo militar. Y aquí tenemos un ámbito de cooperación bastante grande y con recursos nuevos. Hoy la investigación se hace en investigación básica, muy poco en aplicada, pero hay nada que se esté haciendo pruebas y evaluaciones para usarlo como una capacidad estratégica nacional. Entonces, van a aparecer iniciativas de este tipo, va a ser bien interesante, y lo otro a nivel también regional. El, bueno, ahí tienen todos los elementos, vamos, la letra S, después sigue la T, certificar el cumplimiento de los estándares, es el famoso artículo 28, con todas las acreditaciones, establecer todos los estándares, y eso viene después publicado para que ustedes por lo pronto estén atentos a la publicación de los decretos supremos y los reglamentos. O sea, la ley define qué se va a contar, pero no dice, mire, usted tiene que usar en el sector eléctrico NERC-SIP porque creemos que es lo mejor. No, eso lo va a ver probablemente hasta el regulador sectorial, que ya ha definido normas y esas van a ser adoptadas por la agencia. A mí la que me gusta mucho es la letra Y, porque ponemos en esta ley otra ley, la ley de octubre, Mes Nacional de la Ciberseguridad, 21.113. Y esto ya nos permite por primera vez pensar en ejercicios nacionales para poder simular a nivel nacional toda la capacidad de respuesta del país. Así que estamos viendo cómo hemos ido encadenando la primera ley que aparece de ciberseguridad del 2018, de la cual soy su autor, hasta esta que es ya la ley marco donde está contenida. La letra Z está ahí al final, tal como les dije, esto va de la A a la Z. Ya para ir terminando, dejar las últimas preguntas, todo lo que se relacione con matrices de riesgo, planes de continuidad operacional, planes de acción y mitigación, van a ser considerados secretos. Circulación restringida, se va a ocupar el código TLP, el Traffic Light Protocol, esos son diferentes colores, el rojo es obviamente el que no se puede difundir y es el que debe ser mantenido secreto. Y las infracciones, se definieron tres tipos de faltas, leves, graves y gravísimas, que obviamente tienen que ser eh, debidamente fundadas. Estamos con el problema acá. Y dependiendo si es un operador de importancia vital, va a ser el doble del que es solo prestador de servicio esencial. O sea, el DESDE tiene si comete una infracción, una multa que va a ser la más baja, y el operador de importancia vital va a ser el doble de la multa baja. O sea, todos quienes queden bajo el alero de la ley y que cometan alguna infracción leve, grave o gravísima, van a partir en 5.000, 10.000 y 20.000. Y obviamente los operadores de importancia vital, que se les exige más y que llegan a cometer lo mismo, va a ser el doble, 10.000, 20.000, 40.000 unidades tributarias mensuales. No serán, y esto ya con esto termino, objeto de sanción penal, este es el artículo 55, eh, los, eh, las personas que hacen investigación de ciberseguridad y que hacen un reporte de esa vulnerabilidad de forma responsable. O sea, todo lo que es la información de vulnerabilidad de forma responsable no va a ser sancionado. Y esto es un eximente penal, pero aquellos que informen sobre sistemas del Estado. Este yo creo que fue uno de los compromisos a los que llegamos. Los privados no quisieron tener pentesting gratis, pero tampoco este no es el pentesting completo. O sea, hay normas muy claras de cuándo, en qué forma. Tienen que estar inscritos, autorizados, tienen que avisar, no pueden hacer ninguna acción fraudulenta como para poder tener acceso a los sistemas.
y obviamente no pueden divulgarlo, tienen que solamente reportarlo para que esto sea corregido. Esto es como encontrar un orificio en un muro y meterse en el muro y ver que efectivamente está roto y que hay probablemente otros defectos más. De eso es lo que se busca. ¿Qué nos va a permitir el artículo 55? Desarrollar una comunidad de investigadores de ciberseguridad activos. Porque si no teníamos esto, nadie se iba a atrever a reportar porque todos iban a ser delincuentes. Tomamos de base una ley belga y le pusimos muchas más restricciones que la ley belga. O sea, Bélgica, que hizo su bajada en ciberseguridad, fue el primero que se atrevió a regular este tema del hacking ético. Nosotros, bueno, somos los segundos y por eso decidimos, porque creemos que se puede desarrollar conocimiento que sea muy valioso. Entonces, el artículo 55 tiene como objeto. No pudimos poner todo lo que es ransomware. Queríamos prohibir a los operadores de importancia vital pagar ransomware, porque no se puede estar financiando el crimen organizado, más aún cuando alguien tiene responsabilidades vitales. Esto es lo mismo que las aeronaves. En los años 70 y 80 las secuestraban. Y ese secuestro se pedía en rescate y terminaban las aeronaves en Cuba, Libia, África, en países muy raros. ¿Qué hicieron entonces todas estas empresas de importancia vital, transporte aéreo, y los estados? Subir los estándares de seguridad, poner escáner, medir, revisar maletas, personas. Bueno, hoy en día no se secuestran las aeronaves. Entonces, tenemos que lograr lo mismo, subir los niveles de seguridad entre la industria estratégica que tiene operadores de importancia vital y los estados para evitar que se secuestren, porque eso es, no debiéramos estar pagando por eso, todos debieran tener los sistemas respaldados, encriptados, con capacidad para recuperarse, de tal forma de que aunque ocurra un ataque con secuestro, esa persona no saque nada y al final no lo van a querer hacer, es decir, no voy a gastar mi tiempo con ellos porque ya a ellos no les puedo pedir nada. Bueno, este es el cómo queda armada la estructura digital, la nueva cultura de ciberseguridad que la estamos generando con el mes de octubre, toda la persecución del cibercrimen con un convenio, el convenio de Budapest, esto es del Consejo de Europa, es mucho más grande que la Unión Europea, que permite perseguir cibercrimen transnacional con convenios hasta 68 países por lo pronto. Estamos trabajando en la norma europea de protección de datos personales. Yo integro la mixta de protección de datos. Estamos, ojalá, durante junio despachando para que se convierta en ley. Así que viene también el pilar básico, la protección de los datos personales, siguiendo el GDPR. Y ya sacamos toda esta parte de protección de infraestructura crítica de la información con la ley marco de ciberseguridad, que es la 21.663. Les dejo la ley, ahí está el link, y le voy a mandar a Francisco los antecedentes, y tal como me pidieron, les dejo mi frase, eh, porque a ustedes les toca un desafío gigantesco. No van a ser ni los más grandes ni los más inteligentes los que sobrevivan, sino los que sepan adaptarse más rápidamente a estos cambios. Esto no lo dijo Darwin, por si acaso. Y yo lo uso porque como no lo dijo Darwin, me sirve, pero evolucionemos y adaptémonos. La adaptación es fundamental para los riesgos que estamos viendo. Muchas gracias a ustedes y quedo disponible para las preguntas, Francisco. Muchas gracias, senador. Efectivamente, allá hay algunas preguntas y yo tengo un par, pero vamos a partir por las personas que están conectadas. Richard Poblete pregunta, ¿el delegado de la organización de la ANSI deberá tener certificación en ciberseguridad? Si es así, ¿cuáles son? ¿Un posgrado en ciberseguridad puede ser reconocido como tal esta exigencia? Bueno, mira, los CISOs todos compiten por tener la mayor cantidad de certificados, insignias, badges. Hay muchas. Qué lo bueno, tenemos SANS Institute, GIAC, tenemos ICS2, o sea, hay muchísimas. Yo creo que la ANSI las va a aceptar de todas aquellas que ya están reconocidas internacionalmente. O sea, sí, la respuesta es, tiene que tener, por supuesto, cuáles, las que se determinen y se homologuen. No es necesario crear una norma nacional, puede que tal vez la simplifiquemos, porque son costosas, estamos hablando algunas sobre $1.000, pero también es un puesto de importancia. Hay algunas que exigen todos los años reacreditarse. Entonces, este es el tema dinámico que yo les decía. Por lo pronto se va a usar lo que existe en el mundo, se conocen, y ese va a ser como el desde. Mire, desde tiene que tener usted esto para poder ser considerado un CISO. Pregunta de Eduardo Jure, dice la ANSI, ¿va a tener alguna relación directa o indirecta con los CIOs u oficiales, con los CISOs u oficiales de seguridad del sector privado? Sí, en el sentido de todos aquellos que están obligados por ley van a tener que
generar un club ANSI, llamémosle, y de integrar, tal como les dije, esta red de seguridad integral, la Resina, porque es algo que tenemos que construir entre todos. La integración público-privada en ciberseguridad no se compite, se colabora, va a ser esencial. O sea, dentro de lo primero que va a ocurrir va a ser generar esta instancia y levantar. ¿Con quién se está trabajando primero? Con el Coordinador Eléctrico Nacional, para establecer un mecanismo, un vínculo efectivo y ojalá con una red segura, criptografía postcuántica tal como les señalé. Pero todos van a ser parte de esta comunidad, todos van a compartir información y el compromiso es que esa información, como se ha declarado secreta, se ocupe solo para ese fin, no para otros fines. Porque aquí viene ¿cómo voy a entregar yo o decirle a otro? Bueno, cada uno, igual que el confesor se va a confesar de uno, no se confiesan todos en grupo. Esa puede ser un mecanismo para irse conociendo. Las personas, las organizaciones, en la medida que las personas se conocen, conversan, van a generar confianza. Y eso es un proceso que hay que crear natural y así espero que se logre. Yo voy a estar promoviendo que sea así. Hemos creado el Foro Nacional de Ciberseguridad para poder tener a todas las personas, 3 veces al año, reuniones presenciales. La próxima es el 8 de julio, los dejo invitados. Foro Nacional de Ciberseguridad, forociber.cl, porque estas instancias requieren del conocimiento personal para generar la confianza necesaria. Eso sería, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Mire, hay más preguntas, interesante. Dice, Alfonso Mateluna nos pregunta, ¿las empresas financieras debemos reportar los incidentes a la CMF según la norma RAN? ¿Se deberá reportar a ambas en adelante? Bueno, tienen ya obligaciones bastante exigentes. La ley lo que dice es que lo que se respete y parte son todas las regulaciones sectoriales. La CMF es un regulador sectorial que ya tiene funcionando el ecosistema. Lo que tenemos que hacer es que ahora todos los reportes, tanto los que van a la CMF como los que van a ir a la Agencia de Protección de Datos, los que tienen que ir a la Agencia de Ciberseguridad, queden bajo un mismo portal. Porque el absurdo sería tener que desgastar un sistema tratando de informarle a todos juntos. Entonces, lo que vamos a avanzar es a ese portal único y por lo pronto lo que se mantiene y se incorpora como base es lo que los reguladores sectoriales han definido, y en este caso la CMF, la RAN 30 ya lo tiene definido y eso es lo que se va a aceptar como el cumplimiento del sector financiero. Bien, Leandro San Miguel nos pregunta, ¿hasta dónde llega el alcance de la ley cuando se trata de una empresa regional o multinacional? Es decir, ¿la brecha puede estar fuera de Chile, pero afectar localmente? Por supuesto, tal como se dijo, si la nube está afuera y afecta servicios esenciales en el país, da lo mismo. Esa empresa va a ser verificada, validada, tiene que estrenarse y tiene que reportar, porque dependemos de ello. Aquí no es un tema que es que estoy fuera del país, no. Si usted da servicios en Chile y esos servicios son de importancia vital, tiene que cumplir la ley y tiene que someterse a todo lo que la ley dice. ¿Multinacionales los CISOs overseas aplica o se debe tener un cargo equivalente de manera local? Buena pregunta, lo va a tener que resolver el director de la agencia, pero el CISO as a Service puede ser tal vez una fórmula, especialmente en empresas más pequeñas, y podría darse que esto esté en cualquier lado del mundo. Lo que se necesita es una persona competente que esté haciendo, fiscalizando, cumpliendo. O sea, si la ley se cumple, yo creo que daría, no es que dé lo mismo, pero podría ser una de las excepciones y especialmente en el caso de las más pequeñas como un servicio, no necesariamente con una persona dentro. Es un tema a discutir, lo voy a tener, me lo llevo yo como tarea, es muy buena pregunta. Sebastián Pacheco nos pregunta si las delegaciones presidenciales, GORES, municipalidades tendrán recursos extras para el cumplimiento de la normativa. El, Este es el desafío de la transformación digital con ciberseguridad. Tenemos varias leyes. La primera, la 21.180, transformación digital del Estado, contempla 3 fases. Primero, gobiernos centrales, son los primeros años. La ley partió hace un año, quedan 4 años, el 2027 tiene que estar cumplida, obviamente bien ambiciosa. Después vienen los gobiernos regionales, los 16, que tienen muy poco, o sea, si hay alguien muy atrasado son gobiernos regionales, y finalmente los gobiernos comunales, donde ahí hay algunos que no tienen nada, probablemente la planilla Excel.
La ley considera la capacidad para tener flujos y lo otro, cada gobierno se le han agregado nuevos financiamientos adicionales. Uno de ellos es la ley del royalty. Bueno, aquí tenemos entonces un desafío. ¿Cómo logramos con recursos que ya existen poder solucionar problemas concretos? La administración pública puede gestionarlo, tiene la fuente de financiamiento y obviamente los privados van a tener que hacer una inversión acorde para poder estar todos a la misma altura. Esto se va a ir revisando la ley de presupuesto y se va a ir viendo el cumplimiento en base a el despliegue, con los plazos que tiene la ley 21.180 al 2027. Ismael Insulza, del Sur, nos pregunta respecto a la figura del encargado de ciberseguridad, de seguridad, el CISO. ¿Es una propuesta o se trataría de una exigencia futura o no tan futura? Y en la misma línea, ¿será válido utilizar un servicio técnico o un servicio externo para empresas que no poseen una estructura muy grande? Es obligatorio para los operadores de importancia vital. El resto es, si se puede, obviamente, tenerlo. El operador de importancia vital lo tiene que tener. Si es parte de la plantilla física, ¿vale? Si está o es un servicio, es algo que, tal como lo señalé, hay que precisarlo mejor y ver en qué condiciones, qué requisitos podría tener. Alfonso Mateluna nos pregunta, respecto a las matrices de riesgo y las metodologías, ¿se harán pautas estandarizadas a seguir? Ejemplo, tal área de NIST, tal área de ITIL, o ello queda a criterio de las empresas. Por lo pronto, lo que se busca es que cada empresa desarrolle su modelo de gestión de riesgo con sus matrices, entendiendo que toda matriz tiene dos ejes. El primero, la probabilidad de ocurrencia, y el segundo, el impacto que va a generar. Si uno es capaz entonces en esa matriz definir los riesgos, después puede hacer el plan para mitigar el riesgo. Entonces, ¿cómo lo va a ver la empresa? Bueno, de la mejor forma. No es que se le obligue, mire, tiene que usar este modelo, pero más importante que levantar el riesgo es qué va a hacer para mitigar el riesgo. Sí, básicamente los planes lo que buscan y lo que se quiere comprobar es eso, y la capacidad real que tenga la empresa para hacerlo, que no quede en el papel. O sea, y por eso están los ejercicios de comprobación, los ejercicios nacionales, las técnicas que se puedan emplear para poder verificar. Por eso yo les hablaba, aquí tiene que ser con racionalidad, y la racionalidad va a ser tratar de aceptar bastante de lo que ya hay, y no es que digamos, mire, nos vamos por este estándar, no, porque cada uno ha tomado algo que se siente cómodo, lo importante es que lo use bien, y eso es lo que queremos, que lo que se vaya a usar se use bien y que dé resultados. Preguntas más, senador, una de Wilson y dos que yo tengo mucha curiosidad. Wilson Sí. España nos pregunta, ¿cómo se espera abordar iniciativas para la formación de nuevos profesionales en respuesta con la necesidad de disminuir la brecha de profesionales capacitados en ciberseguridad? ¿Esto estará dentro del ámbito de acción específico de la ANSI? Bueno, hoy la ANSI ya, no la ANSI, la gente que está trabajando, cargó un estudio y midió la brecha. Tenemos una falta de 28.000 profesionales en ciberseguridad. Eso es lo que Chile en este minuto no tiene. Y por eso, efectivamente, cuando se preguntaba que puede ser un externo, mira, ojalá encontremos un externo. ¿Sí? Faltan personas, faltan muchísimas personas que hay que preparar. Y aquí hay un esfuerzo grande que se está viendo para incluso cambiar la matriz educativa en la educación técnico profesional. ¿Por qué? Porque hay chicas y chicos muy competentes en educación media que pueden salir con destreza y habilidades muy grandes, que una vez que estén certificadas no necesitan ir a ningún lugar más, si ya están metidos. Hoy a los 16 años pueden con YouTube haber aprendido y ser un hacker, esperamos bueno, pero también se puede convertir en un delincuente. Entonces aquí hay un temazo, dar oportunidades porque hay carreras que pueden partir de algo tan básico como esto y después se pasa a la formación profesional, van adquiriendo más certificaciones, más acreditaciones o incluso su título profesional, que hoy en día no garantiza nada. O sea, la competencia es mucho más valiosa que todos los cartones que pueda tener. Y esas destrezas son horas y horas y horas detrás de computadores, sacando, mira, es igual que los jugadores de videojuegos, son buenos cuando tienen 10.000 horas, lo mismo el jugador de tenis. Una persona en este ámbito igual. Entonces, tenemos que encontrar ese perfil ciber que esté disponible y dispuesto para poder hacer este trabajo, y esto puede partir a edad temprana. Es como uno de los cambios que estamos viendo. Se dice que muchos empleos van a ser destruidos por la inteligencia artificial, pero también van a aparecer una cantidad de empleos
solamente el ingeniero de preguntas. O sea, quien pregunta ya es una carrera. Y ser una buena persona para preguntar, para encontrar resultados, lo mismo ocurre en ciberseguridad. Una persona diestra capaz de poder desarrollar y desempeñarse. 28.000 se cree, va a ir creciendo hasta 33.000. Entonces nosotros tenemos que ir generando muchísimas personas en los próximos años. Senador, dos preguntas que le quiero hacer yo. Respecto ¿Sí? justamente de la regulación de la inteligencia artificial, en Europa esto ya está regulado. De hecho, hay una norma, la ISO 42000, que de alguna manera trata se trata del sistema responsable de gestión de la inteligencia artificial. ¿Qué se avisora en términos de regulación en el corto plazo? Bueno, hay una iniciativa que acaba de ingresar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la ministra de Ciencia, de Conocimiento, Tecnología e Innovación. No es lo mejor, yo creo que fue demasiado apurada. La inteligencia artificial, nosotros tenemos que entender que es una herramienta que sirve todos los días. Si nos vamos a algo sencillo, en casa todos cocinamos y usamos un cuchillo. El cuchillo lo usamos todos los días, cocinamos, el cuchillo está disponible. Hay gente que lo usa para tallar. O sea, es un instrumento, una herramienta que se usa todos los días. El que mata con un cuchillo, bueno, se sanciona por matar, pero yo no regulo cuchillos. Yo regulo el acto en lo que se ha hecho mal, y eso lo sanciona. Entonces nos confundimos en vez de entender que tenemos que hacer un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, y aquellos que hacen un uso malicioso, castigarlo. Esa parte todavía no la hemos puesto en la ecuación porque no tenemos ni siquiera definido a qué edad las niñas y los niños pueden entrar a los sistemas y hacer uso de inteligencia artificial. Fíjate que las plataformas se han adelantado, dicen, pueden entrar a los 13 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nos dice la UNICEF? Hoy están entrando a los 9 años. Y de los 9 a los 13 mienten, falsean su perfil. O sea, éticamente estamos destruyendo la sociedad. Y si eso ocurrió a los 9 a los 13, imagínate qué van a hacer después con la inteligencia artificial. O sea, tenemos una herramienta que es muy poderosa, pero para usarla bien tenemos que desarrollar lectura crítica, entender lo que leemos, y después pensamiento crítico. ¿Para qué estoy usando esto? Una vez que desarrolle la inteligencia humana, recién puede usar la inteligencia artificial. Eso no está puesto en ninguna reglamentación ni regulación. Y última pregunta es, ¿qué pasa con la interoperabilidad? Usted lo dejó así, lo dejó deslizar suavemente con el Sí. concepto de la coordinación y lo dijo, me gustaría el concepto de interoperabilidad. Y ahí despertó mi curiosidad, senador. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Estado de Chile en la interoperabilidad, que es un tema que yo vengo escuchando hace bastante tiempo, para hacer un mejor manejo de la ciberseguridad, dado esta ley? Mira, súper bien, pero antes probablemente esté todavía Andrés Saldías, que preguntó si los proveedores o contratistas de la empresa de importancia digital tendrán obligaciones. Sí, las mismas empresas de ustedes se los van a pedir, porque la cadena logística, o sea, el supply chain, tiene que estar todo conectado, y por eso las dependencias e interdependencias son bien importantes. Así que ojo los que son proveedores o contratistas de operadores de importancia vital. Después, tu respuesta se hizo un compromiso cuando se aprobó la ley marco ciberseguridad, está en un video, te lo puedo mandar, donde la ministra del Interior se compromete a sacar adelante una gobernanza de datos con interoperabilidad, y también le pedimos identidad digital provista por el Estado robusta. Se creó una mesa para poder trabajar esto, está sesionando, de hecho, hoy día en la tarde, ya lleva varias sesiones, y otra para identidad digital. O sea, estamos abordando la gobernanza con interoperabilidad y la identidad digital en una ley de armonización digital para que todo esto conecten unos con otros. Así que es un compromiso que esperamos se traduzca en una ley que vamos a comenzar a tramitar el próximo año, y ya con eso empezar a dejar bien armado nuestro edificio digital, Francisco. No sé si quiere Senador, responder la última pregunta que nos dejó sí, Wilson. sí, Básicamente dice, aquí tengo una, dado, Pancho, que sí, perdón. me había hecho hace un rato atrás Eric, que me la envió directamente. ¿En qué va la generación del decreto que da estructura y presupuesto a la ANSI? Que él me dice que es un hito El, que da vigencia a la ley. Sí, por supuesto. Bueno, la ley contempla un informe de Hacienda donde se le agrega lo que ya hay. ¿Por qué? Se parte de una base de 22 personas que están en estos momentos en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ese es el CECIR nacional,
que salen con esos dineros y recursos y se agrega para llegar a 66 personas, o sea, crece ese presupuesto. Esto está en la ley de presupuesto formulado para que, se me olvidaron las dos fechas que les tenía que decir, el 8 de octubre, que es cuando pasan los 6 meses, tienen que estar reglamentos y decretos supremos, pero el 8 de abril del próximo año entra en funcionamiento la agencia. Entonces, al 8 de abril no solo tiene que tener RUT, tiene que tener presupuesto y eso tiene que estar en la ley de presupuesto de este año. Pero es parte del informe de Hacienda y están considerados los recursos. Bien, senador. La última pregunta, para no dejar ninguna, fue de Wilson España, que se tuvo que ir, pero dice lo siguiente: ¿Ya? dado que el ser un prestador de servicio esencial no necesariamente depende del tamaño y la capacidad de recursos de la organización, ¿cómo se prevé abordar situaciones de empresa de nicho o startups que no tengan la capacidad o tengan dificultades de implementar estas medidas? Mira, a ver, tal como te dije, el que no se digitaliza desaparece. El que no genera ciberseguridad por diseño y por defecto no va a poder entrar al mercado ni competir. O sea, esa es una realidad. Tú no puedes entrar a un mundo digital sin hacerlo con ciberseguridad. Entonces hay que hacerlo desde el principio, desde el momento que la startup parte diciendo cómo voy a resolver el tema de protección de datos y ciberseguridad. Te voy a poner un ejemplo. Un centro de formación técnica, San Agustín de Talca, de formación técnica, CFT. Hicieron una aplicación, ellos que tienen la carrera de técnico de ciberseguridad, con cosmetología. Y cosmetología quería una aplicación para ver la cara y poder proponer maquillaje, que era lo que ellos querían. Bueno, la carrera de ciberseguridad le hizo todo: protección de datos personales, encriptación, porque tenía que salir diseñada por defecto, con seguridad y con privacidad de datos. Entonces, eso es lo que queremos, que partan desde el origen, considerando que si se meten al mundo digital, se tiene que hacer con ciberseguridad. Si no, mejor no se metan. Así de claro. O sea, esto es o no es. Tú no puedes salir en un auto que no tiene cinturón de seguridad, airbag, luces, y las carreteras tienen que tener los controles de velocidad, las curvas, la señalización y todo. Es una irresponsabilidad. Entonces, este es un antes y un después. Antes podían hacer lo que querían con una planilla Excel. Bueno, ahora van a tener que tener sistemas de control de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, protección de datos. Si no, no van a poder competir en ningún lado. Nadie les va a comprar esas cosas. Muchas gracias, senador. Bueno, la verdad que música para mi oído, porque nosotros estamos intentando, y quizás vamos un poco más avanzados, de desarrollar programas de educación profesional en esta línea. Cómo desarrollar software seguro desde la base. Eso es indispensable. Y además hay otra cosa. Además, lo que usted muy bien dice, que o está en el juego de la ciberseguridad o no está en el juego de seguridad, ya no hay empresa. Yo creo que lo mismo va a pasar a nivel profesional y a nivel empresarial con la inteligencia artificial. Es decir, así como la empresa cuando salió Internet era la empresa que estaba offline o offline, aquí va a pasar lo mismo con el uso de la inteligencia artificial. No, hacer lo mismo una empresa que compite en un mismo sector de aquella que usa la inteligencia artificial y aquella que no. Y lo mismo va a pasar a nivel de los profesionales. Estamos un poco condenados a utilizar este tipo de herramientas. Bueno, para bien, por supuesto, como siempre. Sí, Muchas uso gracias, responsable y senador. ético. Muchas Exactamente. gracias a usted. Muchas gracias, senador. Y quiero aprovechar de agradecer a Fernando Santos, él es CTO en Grupo Lecmetal y CEO de Ticel, a Leandro San Miguel, CIO de Arauco, a Jaime Baraquí, él es gerente de tecnología y transformación de Conchitoro, a Manuel Llévenes también, CEO y CTO en Joy, a Valeria Laureiro, Country Manager de Chile para Practia Global, y a Francisco Cruz, de CIO de Aguas Andinas, una empresa crítica, por la contribución que hicieron en la sesión pasada de participar en la filmación de unos videos promocionales que vamos a estar compartiendo próximamente con ustedes. Y para cerrar la sesión, voy a dejar los invitados para la próxima charla, que tiene mucho que ver con la que estábamos hablando hoy día. Va a venir una abogada experta en protección de datos personales. Por lo tanto, creemos que aquí vamos a hacer un doble clic en esa área, y por lo tanto los dejamos muy invitados. También decirles que les voy a contar una primicia, que estuvimos hablando con el senador.
a fines de año, y probablemente, senador, vamos a involucrar al Foro Nacional de Ciberseguridad en esta premiación. Uno de los premios especiales dentro de la ceremonia de premiación del Club CIO va a ser una categoría específica de ciberseguridad. Yo creo que sería bueno empezar a provocar de alguna manera que ustedes se entusiasmen para poder eh, participar de esta premiación. Y también decirles que eh, nosotros como CTUC tenemos la misión de estudiar y difundir el uso estratégico de las TI. Y por lo tanto, aquellas empresas que no lo puedan hacer por distintas razones, CTUC les ofrece en forma totalmente gratuita hacer una charla ejecutiva para sus directorios respecto del estado del arte de la ciberseguridad en Chile. Esto nosotros ya lo estamos haciendo para directorios de empresas medianas grandes o pequeñas grandes, ¿sí? Que están recién empezando con esto del awareness en ciberseguridad a nivel ejecutivo. Nosotros prestamos ese servicio y se lo damos enteramente gratis. Y agradecer por último a nuestros partners que hacen posible que se den estos espacios, especialmente al grupo GTD y a 23 People. Así que, por mi parte, senador, muchas gracias. No sé si usted quiere cerrar diciendo algo, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisco. Agradecer siempre el esfuerzo que ustedes están poniendo, pero quienes se han quedado hasta ahora. Ahí veo a Chile Hernández, a varios más que están conectados. Es muy grato poder compartir esta experiencia, pero también yo necesito de la realimentación de ustedes. Me llevo la tarea del CISO as a Service. Veamos qué otras cosas más. Anoté todas las preguntas que ustedes pusieron en el chat, pero envíenme esa realimentación que es súper importante. Así que muy agradecido, quedamos en contacto. Gracias, que tengan buena Muchas semana y gracias, buen fin de senador. semana. Muchas Gracias, gracias. senador. Muchas gracias a todos. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao, Buenos saludos. días. Muy buenos días.